Escucha el crujido de la fogata. Ese sonido que acompaña las noches tranquilas y nos prepara para una buena historia antes de dormir. Imagina las chispas subiendo al cielo oscuro, como pequeñas estrellas que nacen y mueren en segundos. Bienvenidos a otra noche juntos. Haz el ritual. Baja las luces, prende el ventilador para ese zumbido suave que arrulla. Acomoda la almohada, respira profundo y suelta los hombros. Vamos a empezar nuestra travesía nocturna. En esta parte de la historia, nos vamos a enfocar en Asura y la descendencia de Set. Si antes hablamos de Aban y la ciudad que Caín levantó con sus manos marcadas, ahora giramos la cámara hacia otro escenario. Menos piedra y más horizonte. Menos ruido de martillos y más susurros al viento. Y antes de seguir avanzando, recuerda, si disfrutas de este viaje, deja tu like. Suscríbete solo si realmente lo sientes. Y comparte en los comentarios qué parte de la historia más te sorprendió o te hizo reflexionar. Asura. Su nombre lleva el color del cielo después de la tormenta, el azul que calma, el tono que parece prometer que todo puede empezar de nuevo, en medio de un mundo joven, todavía cargado con la memoria del Edén perdido y con la sombra del crimen de Caín. Ella aparece como un respiro. Al lado de Set, su vida no se mide en ciudades ni en murallas, sino en gestos pequeños que se repiten, hasta convertirse en costumbre. Mientras otros golpean piedra y forja, ella acaricia cabezas infantiles, amasa harina, enciende fuego con ramas secas. Y en esos actos aparentemente comunes, si uno se detiene a mirar, hay una espiritualidad escondida. Imagina, una tarde en su campamento. El aire huele a pasto recién cortado y a humo suave de leña. Asura está moliendo granos sobre una piedra lisa. El sonido es rítmico, casi musical, como un tambor lejano. Set cuida el rebaño un poco más allá, silbando bajo, y los niños corretean alrededor del fuego. Todo es simple, pero en la simplicidad hay un orden, una paz distinta a la de la ciudad de Caín. El cielo empieza a teñirse de naranja y violeta. Asura alza la vista y sonríe. Para ella, cada atardecer es un recordatorio de que no están solos, de que detrás de ese horizonte hay una presencia mayor. No necesita un templo de piedra. El templo es el cielo mismo. Su oración no es un discurso largo, sino un suspiro. A veces basta con decir el nombre de Dios en voz baja, como quien nombra a un amigo cercano. Al caer la noche, el fuego se convierte en centro de todo. El calor atrae a los niños. El crujido de la madera rompe el silencio. Asura cuenta historias que escuchó de Eva. Historias de un jardín donde todo era abundante y donde caminar con Dios era tan natural como respirar. Los pequeños escuchan con ojos brillantes y en sus labios aprenden a repetir las primeras palabras de fe. Ese es el inicio de la costumbre, la fe como herencia materna. No es doctrina escrita, es canción de cuna. No son reglas, son murmullos. Enós, su hijo, crecerá rodeado de esas voces suaves, de esas manos que bendicen antes de dormir. Y será él quien dé el paso histórico. Invocar el nombre del Señor, no como recuerdo, sino como práctica viva. Mientras tanto, al otro lado del mundo conocido, Caín y Aban sostienen otra realidad. Su ciudad vibra con sonidos de martillos, de herramientas nuevas, de música áspera hecha con huesos y cuerdas. Allí el progreso se mide en objetos. Aquí, en la planicie de Set y Asura, el progreso se mide en confianza. Dos mundos distintos, dos ritmos, dos melodías. Asura se recuesta sobre una roca, ya cansada del día, y mira hacia arriba. El cielo está limpio, tachonado de estrellas tan nítidas que parecen lámparas colgadas. El aire nocturno es frío, pero la fogata mantiene a todos juntos.
Ella suspira y, en silencio, agradece. No necesita que nadie la escuche más que él. Respira hondo tú también. Escucha el crujido de la leña, el balido distante de una oveja, el murmullo de los niños quedándose dormidos. En esa escena no hay prisa, no hay ruido de ciudad, no hay tensión, solo una calma suave, que entra en el cuerpo como un arrullo. Y así, con cada día que termina, Asura sostiene no solo a su familia, sino también a la humanidad entera, aunque los libros apenas la nombren. Ella es el puente entre el pasado marcado por el dolor y el futuro sostenido por la fe. En medio de esa vida sencilla aparece Enos, hijo de Set y Asura. Su nombre significa fragilidad, hombre débil, como recordatorio de que la humanidad no es eterna ni invencible. Pero paradójicamente, es a través de él que nace algo duradero, la costumbre de invocar el nombre del Señor. Imagina a Enos de niño. El cabello revuelto por el viento, las manos pequeñas jugando con piedritas al borde del río. Asura lo observa con paciencia y de vez en cuando le enseña palabras cortas, casi como un juego. Di su nombre. El niño repite con voz temblorosa, todavía sin entender del todo. Y cada repetición va moldeando su memoria, igual que una gota de agua orada la piedra. Cuando cae la tarde, y los colores del cielo se transforman en un espectáculo que ningún pintor moderno podría igualar, Enos escucha a su madre susurrar. Ella no ora con discursos solemnes, ni con frases elaboradas, solo con agradecimientos simples. Por el pan, por el fuego, por el aire fresco. Es en esos detalles donde él aprende que la fe no está separada de la vida, sino mezclada con ella como la harina con el agua. Alrededor del fuego, las historias se convierten en escuela. Eva aún vive, anciana, con voz temblorosa pero firme. Habla del jardín que perdió, de la cercanía con Dios, de la tristeza de la expulsión. Los niños la escuchan, ojos abiertos, imaginando aquel Edén como si fuera un cuento lejano, pero ¿real? Y en medio de esas historias, Enos empieza a sentir que nombrar a Dios no es solo memoria, sino también esperanza. Mientras tanto, al otro lado, la ciudad de Caim sigue creciendo. Sus descendientes martillan herramientas, crean música con instrumentos toscos, inventan cosas que nunca habían existido. La vida urbana se llena de ruido, el golpeteo del metal, las voces mezcladas, la prisa de construir. El aire huele a humo y a hierro caliente. Ahí, el progreso es palpable, pero también frágil, porque está hecho de manos cansadas y corazones agitados. En contraste, en el campamento de Set y Asura, el avance es invisible pero profundo. El sonido dominante no es el martillo, sino el suspiro. No es el hierro, sino la voz. Allí, bajo un cielo tachonado de estrellas, un niño comienza a invocar el nombre de Dios. Y ese gesto, tan pequeño y tan íntimo, será más duradero que cualquier muralla o cualquier instrumento. Cierra los ojos y escucha ambas escenas a la vez. De un lado, la ciudad bulliciosa, llena de humo, música rudimentaria y martillazos. Del otro, una llanura silenciosa, con un niño pronunciando el nombre de Dios por primera vez en la historia. El contraste es tan fuerte que parece un espejo. Dos herencias, dos caminos, dos melodías. Respira lento. Siente cómo la calma de la oración de Enos atraviesa el tiempo y llega hasta ti. No necesitas templos ni ciudades, solo el silencio suficiente para escuchar el propio corazón. El niño crece. Enos ya no es solo un balbuceo alrededor de la fogata. Ahora camina, corre, tropieza, pregunta. Sus ojos reflejan la curiosidad del mundo recién nacido. Ese mundo donde cada piedra aún parece inédita y cada animal puede ser el primero en su especie. Y ahí está Asura, paciente, enseñándole no solo a vivir,
sino a recordar. Porque la vida sin memoria se dispersa. Y Asura lo sabe. Ella ha escuchado de Eva, con voz anciana y temblorosa, cómo era el jardín antes del exilio. Historias de ríos claros, árboles generosos, animales que no tenían miedo del hombre. Cada palabra es un tesoro, y Asura la convierte en semilla para sus hijos. Enós aprende desde pequeño que la existencia humana está marcada tanto por la pérdida como por la promesa en las tardes tranquilas, mientras el viento mueve las ramas y los insectos zumban como un coro lejano. Asura toma la mano de Enós y le enseña a repetir palabras sencillas. Gracias, Creador, vida. El niño las pronuncia torpe, pero en cada sílaba se abre un camino. Es como si el aire guardara memoria de esas frases, como si el cielo mismo las recibiera con agrado. Alrededor, la familia observa. No se trata de un rito oficial, pero poco a poco todos empiezan a imitarlo. Un hermano agradece por el agua. Una hermana bendice el pan antes de repartirlo. El abuelo Set sonríe al escuchar. Lo que comenzó como el murmullo de una madre se convierte en la costumbre de un clan entero. Contrasta esta escena con la ciudad de Caim. Allí, el ruido es constante. Se escuchan golpes metálicos, risas fuertes, música hecha con cuerdas tensadas en marcos de madera. Las calles de tierra se llenan de humo y voces. Es progreso, sí, pero también es prisa. Los hijos de Aban han heredado la energía de la ciudad, la necesidad de construir y de marcar presencia. En cambio, los hijos de Asura heredan otra cosa, la calma de detenerse, mirar el cielo y pronunciar un nombre. Una diferencia sutil, pero decisiva. El progreso material puede desaparecer con un incendio o una guerra. La costumbre espiritual permanece en la memoria incluso cuando todo lo demás se derrumba. Una noche, Enós se queda despierto más de lo usual. La fogata se ha consumido casi del todo. Solo quedan brasas rojas brillando en la oscuridad. Asura lo encuentra sentado, mirando las estrellas. Él le pregunta, «Mamá, ¿de verdad nos escucha?» Asura lo abraza y responde con una sonrisa, «Tranquila, si nosotros podemos oír tu voz pequeña, ¿cómo no va a escucharla él?». Ese diálogo se queda grabado en la mente de Enós. Desde entonces, cada vez que mira al cielo, siente que hay alguien que responde, no con palabras, sino con silencio lleno de presencia. Y así, poco a poco, se convierte en el primero de su generación en invocar el nombre del Señor. Ahora, cierra los ojos y pone estas dos imágenes lado a lado. En la ciudad de Caim, martillos golpeando, humo de forjas, voces mezcladas. En la llanura de Set, un niño pequeño susurrando, «Gracias», bajo un cielo estrellado. ¿Cuál sonido quieres guardar para dormir esta noche? Respira lento. Deja que sea el segundo. Uno de los detalles más desconcertantes de los primeros capítulos de la humanidad es la longevidad. Adán, dicen, vivió 930 años. Set, 912. Matusalén alcanzó los 969. Números que hoy nos parecen fantásticos, casi imposibles, cuando nos asombra ver a alguien soplar 100 velas en un pastel. Pero más allá del asombro, esta duración desmesurada tenía un efecto curioso. Las costumbres podían echar raíces profundas. Cuando un hombre o una mujer vivían siglos, tenían tiempo de ver crecer a hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y todos bajo su mismo techo o alrededor del mismo fuego. Lo que hoy se transmite con libros, redes sociales o clases, entonces se transmitía con paciencia y repeticiones, generación tras generación. Imagina a Asura ya anciana, con el cabello gris recogido en un moño sencillo, arrugas suaves marcadas por el sol y el viento. Ella se sienta junto al fuego mientras un círculo de niños, hijos, nietos, quizá hasta tataranietos, se acomodan a su alrededor. El aire huele a pan recién horneado, a humo de leña, a lana de oveja.
Ella cuenta las mismas historias que un día escuchó de Eva, de ríos de agua clara, de árboles inmensos, de la voz de Dios paseando en el jardín. Y después, casi sin pausa, enseña la costumbre que ha repetido toda su vida: agradecer, nombrar, invocar. Los niños repiten las palabras con torpeza, como un coro desordenado. Ella sonríe y los corrige con paciencia, igual que corrigió a Enós en su infancia. Y lo hace no una sola vez, sino cientos, miles de veces, a lo largo de los años. Tanto que esas palabras ya se sienten como parte natural de la respiración. En Minoteto paralelo, la descendencia de Caín también aprovecha esa longevidad para perfeccionar otros caminos. Los hombres trabajan el metal, martillando bronce y hierro hasta darles forma. La música urbana florece con arpas rudimentarias y flautas hechas de hueso. Las mujeres enseñan a tejer con fibras más resistentes, a construir casas más firmes. La ciudad de Enoc, llamada así por el hijo de Caín y Aban, ya no es solo un campamento, es un núcleo humano bullicioso, lleno de vida y de invención. La diferencia es clara. En la ciudad, el legado es visible: herramientas, música, estructuras. En la llanura de Set y Asura, el legado es invisible: confianza, plegarias, palabras susurradas. Dos formas de aprovechar siglos de vida, dos formas de sembrar futuro. Ahora cierra los ojos y siente la elasticidad del tiempo. No un calendario corto como el nuestro, lleno de alarmas y plazos, sino un horizonte de siglos. Piensa en lo que podrías transmitir si tuvieras 900 años para enseñar. Un gesto, repetido sin cansancio, puede convertirse en la raíz más firme. Así, fue como la costumbre de Asura sobrevivió. No porque alguien la escribiera en piedra, sino porque se transmitió en la voz de una madre, luego en la de un hijo, luego en la de un nieto. Y así, generación tras generación, hasta que la humanidad misma se definió no solo por lo que construía con las manos, sino también por lo que pronunciaba con los labios. Respira profundo. En ese tiempo dilatado, cada oración se vuelve eterna. Enós ya es adulto. Sus pasos son firmes, su voz es clara, y su mirada guarda la calma de alguien que aprendió desde niño que el cielo siempre escucha. Desde pequeño, Asura lo había entrenado no con sermones ni con discursos, sino con la repetición de lo sencillo: agradecer antes de partir el pan, invocar el nombre de Dios antes de dormir, mirar al horizonte y recordar que la vida es un regalo. Ahora, convertido en hombre, Enós lleva esa costumbre más allá del ámbito íntimo. Lo que para él era natural, para otros era novedad. Y poco a poco, lo que comenzó como el murmullo de una madre, se convierte en la voz de una comunidad. Imagina una escena en la llanura. El día termina. El cielo se tiñe de naranja y púrpura. El aire fresco huele a humo de fogatas encendidas. Los hombres han vuelto del campo. Los rebaños descansan. Las mujeres preparan pan con harina recién molida. Los niños juegan a perseguir luciérnagas que se encienden como pequeñas chispas en la oscuridad. Entonces, Enós se levanta, extiende las manos hacia el cielo y pronuncia palabras sencillas. Señor, gracias por el día. Gracias por el alimento. Gracias por la vida. No hay altar de piedra ni muros alrededor. Solo el cielo abierto como techo. Su voz se mezcla con el viento, pero queda grabada en la memoria de quienes lo escuchan. Al principio, todos guardan silencio, sorprendidos por la naturalidad con la que habla con Dios. Después, alguien más se anima a repetir. Una mujer murmura un agradecimiento por sus hijos. Un anciano pide fuerza para un nuevo día. Un niño susurra apenas audible el nombre que escuchó de su madre. Lo que era gesto personal se vuelve práctica compartida. La primera oración comunitaria de la humanidad. Y aquí está el contraste con la descendencia de Caín. Allá, en la ciudad, el ruido es constante. Martillos golpeando metal,
música rústica resonando en plazas improvisadas, gritos de comerciantes, discusiones de vecinos. El progreso urbano es palpable, pero también es frágil, lleno de tensiones. La vida de Aban y sus descendientes está marcada por el esfuerzo visible, muros, herramientas, canciones. En cambio, la vida de Enós y los suyos está marcada por lo invisible. El fuego arde, el pan se comparte, y junto con esos gestos surge la costumbre de nombrar lo eterno. Mientras unos forjan hierro, otros forjan confianza. Mientras unos construyen muros, otros construyen plegarias. Imagina 2 noches distintas. En la ciudad de Caim, el aire espeso de humo, el eco metálico de forjas, la música áspera de cuerdas tensadas. Niños corren entre casas de barro, riendo a carcajadas, mientras los adultos discuten sobre el trabajo. En la llanura de Set, un círculo de personas alrededor de una fogata, voces bajas repitiendo el nombre de Dios. Los niños, en silencio, imitan lo que oyen. El viento mueve la hierba, el cielo se abre inmenso y sereno. La diferencia es profunda. La ciudad representa el poder humano, la prisa de dejar huella en la tierra. La llanura representa la confianza en lo invisible, la paciencia de dejar huella en el alma. Asura, ya mayor, observa a su hijo con orgullo, reconoce en él la continuidad de lo que sembró. Set sonríe, satisfecho. La costumbre ha echado raíces, y esa raíz atravesará generaciones hasta llegar a Noé, el hombre que escuchará a Dios en medio del diluvio. Respira profundo. Imagina estar ahí, en ese círculo, con el fuego crepitando y el murmullo de oraciones subiendo al cielo. No hay prisa, no hay ruido. Solo un silencio lleno de voces suaves que se entrelazan. Así nació la primera tradición espiritual de la humanidad. No con espadas, no con murallas, sino con palabras sencillas, enseñadas por una madre y repetidas por un hijo. Después de Enós, la descendencia de Set sigue tejiendo su propia historia. Y entre esos hilos aparece un nombre que brilla, distinto. Enoc. La Biblia lo presenta de manera breve pero impactante. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Una frase corta, pero cargada de misterio. No se habla de su muerte, no se menciona tumba, solo un caminar tan íntimo con lo divino que un día simplemente dejó de estar. Pero antes de ese desenlace enigmático, hubo una vida, y esa vida estaba marcada por la herencia de Asura. Porque si Enós fue el primero en invocar el nombre del Señor, Enoc fue el primero en convertir esa invocación en compañía constante. No se trataba de hablar con Dios en momentos específicos, sino de andar con Él en cada paso. Imagina a Enoc joven, pastoreando en los campos. El viento mueve la hierba alta. El sol ilumina la tierra húmeda después de la lluvia. Con cada paso, Enoc susurra palabras aprendidas de sus mayores. Agradecimientos, preguntas, silencios compartidos. No ve a Dios con los ojos, pero siente su presencia como se siente el calor del sol en la piel o el frescor del agua en los labios. En las noches, al lado de la fogata, no solo repite oraciones, conversa. Habla como quien se dirige a un amigo invisible. Cuenta sus miedos, sus alegrías, sus dudas. Y en el silencio que sigue, siente que hay respuesta. No en palabras humanas, sino en una calma que lo envuelve. Esa calma, poco a poco, se vuelve su modo de vivir. En contraste, la ciudad de Caim sigue otro camino. Allí, los descendientes inventan, construyen, amplían sus dominios. El ruido de las forjas se mezcla con la música de instrumentos cada vez más refinados. La vida urbana es dinámica, sí, pero también agitada. Y en medio de tanto bullicio, Dios parece volverse un recuerdo lejano. Piensa en tu propia vida. ¿Quiénes sostienen tu mundo de manera silenciosa?
Tal vez una abuela que nunca buscó reconocimiento, pero cocinó para todos. Tal vez una madre que se quedó despierta cuando estabas enfermo. Tal vez alguien que no aparece en fotos ni en premios, pero cuya presencia marcó todo. Así son las hijas de Adán y Eva, invisibles en los libros, pero visibles en la continuidad de la vida. Ahora cierra los ojos. Siente ese silencio. No es un silencio vacío como una habitación sin muebles. Es un silencio lleno de sonidos pequeños. El crujido de leña encendiéndose, el balbuceo de un niño, el roce de manos amasando pan, el susurro de una oración. Ese es el silencio que no se escribió, pero que se vivió. Ese silencio es también un espejo. Nos recuerda que la historia siempre se ha contado desde la voz de los que tenían poder, y que la mayoría de los que sostuvieron el mundo quedaron en sombra. Aban, Asura y las demás hijas son símbolo de todos los nombres borrados, y en ellas, de alguna forma, encontramos nuestra propia fragilidad. La certeza de que lo que hacemos puede no ser recordado, pero aún así es indispensable. Respira profundo. El silencio no es ausencia, es invitación. Invitación a ver más allá. De lo escrito, a reconocer las raíces que no se nombran, pero que dan vida al árbol entero. Llegamos al final de este largo recorrido, y como todo buen cierre, no es un portazo ni un grito, sino un suspiro. Hemos seguido, paso a paso, los rastros casi invisibles de aquellas mujeres que la Biblia no quiso detallar, pero que sin ellas, simplemente, la historia no existiría. Aban y Asura, dos nombres rescatados apenas de los márgenes, de libros apócrifos, de tradiciones antiguas que no entraron al canon. Y sin embargo, ¿qué fuerza guardan cuando nos detenemos a imaginarlas? Aban, la mujer que caminó junto a Caín, soportando el peso de su exilio, de su marca, de su violencia. Asura, la mujer que caminó junto a Set, sosteniendo no ciudades ni herramientas, sino algo más frágil y al mismo tiempo más poderoso: la costumbre de pronunciar el nombre de Dios. La historia oficial nos habla de hombres, de genealogías con cifras exactas. Fulano vivió tantos años, engendró a Mengano y murió. Pero entre esas líneas secas hay vacíos inmensos, espacios blancos donde estaban ellas. No se mencionan sus gestos, sus lágrimas, sus cansancios, sus cantos. Y sin embargo, es fácil intuir que estaban ahí, que sin ellas nada hubiera pasado. Imagina por última vez la ciudad de Caín, el aire denso de humo y calor, el eco metálico de las forjas, los gritos de los trabajadores, las canciones rudimentarias hechas con huesos y cuerdas. Aban, con el cabello ya blanco, observa desde la entrada de su casa improvisada. Ve a sus descendientes multiplicarse, inventar, pelear, construir. Ella sabe que esa energía, ese ruido, es fruto también de su cuidado silencioso. Ella no aparece en los registros, pero está en cada ladrillo de esa ciudad. Ahora cambia de escena. Mira la llanura de Set. El aire fresco, limpio, lleno de estrellas. El silencio roto solo por el balido de algún animal y por el murmullo de oraciones. Asura, también anciana, rodeada de nietos y bisnietos, enseña con voz pausada las mismas palabras que repitió toda su vida. Enos ya no es un niño. Es un hombre que lidera con fe, pero todavía escucha a su madre. Todavía aprende de ella. Todavía reconoce que lo esencial se transmite en susurros. Dos paisajes distintos, dos legados complementarios. Uno deja huellas en la tierra, con calles y herramientas. El otro deja huellas en el alma, con palabras y silencios. Y ambos, aunque la Biblia no los ponga al mismo nivel, fueron indispensables. Y aquí está la lección que queda flotando. La historia oficial siempre será incompleta. Los libros sagrados, los archivos,
Los documentos, todos tienden a guardar lo espectacular, lo visible, lo medible. Pero lo que realmente sostiene la vida casi nunca se escribe. Una madre que da pecho en la madrugada. Una mujer que prende el fuego bajo la lluvia. Una voz que enseña a un niño a decir gracias. Nada de eso aparece en los registros, pero sin eso no habría humanidad. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas personas que han sido el cimiento de tu historia apenas aparecen en fotos o documentos? ¿Cuántas abuelas, madres, hermanas, amigas, vecinas han sostenido silenciosamente el mundo alrededor de ti? Las hijas de Adán y Eva son símbolo de todas ellas. Invisibles para la historia escrita, indispensables para la historia vivida. Ahora, cierra los ojos. Respira despacio. Imagina la última escena. Una fogata pequeña consumiéndose, apenas brasas rojas brillando. Un viento suave acariciando la piel. Los niños ya dormidos, los adultos en silencio. Una mujer, quizá Avan, quizá Asura, quizá una de tantas hijas sin nombre. Acomoda una manta sobre un niño y suspira. No busca reconocimiento. No espera ser recordada. Solo hace lo que sostiene la vida. Ese suspiro, aunque no está en los libros, es parte del origen de la humanidad. Ese gesto pequeño, invisible, sostiene más que todos los muros y todas las forjas. Ese silencio es, en realidad, el verdadero inicio de todo. Respira una vez más. Suelta los hombros. Deja que la calma entre como el aire fresco de la noche. La historia termina, pero el silencio continúa. Si la manta se resbala, la acomodas. Si la piel pica, cambias de lado. Si el sueño llega, lo dejas entrar. Duerme en paz, las hijas olvidadas ya velan el descanso. Enoc, en cambio, representa la otra cara, la posibilidad de caminar con Dios en lo ordinario. No construye ciudades, no inventa herramientas. Su legado es invisible, pero eterno. Y su final, o más bien su transición, es testimonio de ello. Imagina la escena. Enoc camina al atardecer. El cielo arde en tonos anaranjados. El aire fresco acaricia su rostro. Sus pasos son tranquilos, acompañados por el murmullo del viento. De repente, ya no está. No hay grito, no hay caída, no hay cuerpo, solo ausencia serena, como cuando una lámpara se apaga y deja la habitación envuelta en silencio. Ese misterio es fruto de una cadena silenciosa. Eva contando a Asura, Asura enseñando a Enos, Enos transmitiendo a su descendencia, hasta que un hombre aprendió a no solo invocar, sino a caminar. Respira profundo. Imagina caminar así. Cada paso acompañado, cada silencio lleno de presencia, cada jornada con la certeza de no estar solo. Ese fue el legado de Enoc. Después de Enoc, aquel que caminó con Dios y desapareció, la genealogía de Set siguió avanzando como un río lento pero firme. Generación tras generación, la costumbre de invocar el nombre del Señor se mantenía a veces en susurros, a veces en cantos, pero siempre presente. Y de esa corriente larga nacería Noé, el hombre que enfrentaría el diluvio. Pero antes de imaginarlo martillando la madera del arca, conviene detenerse en su origen, en cómo fue moldeado por las voces de sus ancestros. Noé fue fruto de un linaje donde las mujeres, aunque olvidadas en los registros, transmitían día tras día la fe en lo invisible. Asura había sembrado la primera semilla. Enos la había regado. Enoc la había llevado a la intimidad de una caminata. Y ahora, Noé recogía el fruto. Imagina su infancia. Una choza sencilla, paredes de barro y ramas, el olor constante de lana, humo y pan recién hecho. Noé escucha a los mayores contar historias antiguas, del jardín perdido, de la caída, del dolor de Eva, de la marca de Caín.
del misterio de Enoc. Historias que no solo informan, sino que forman. En esas noches, con los ojos clavados en el fuego, aprende que la vida humana es frágil, que la violencia trae ruina y que lo único que permanece es confiar en el Creador. Mientras tanto, el mundo a su alrededor se inclina cada vez más hacia el ruido y la corrupción. La descendencia de Caín multiplica inventos y ciudades. El bullicio es constante. Martillos que suenan en la forja, arpas y flautas que llenan las noches de música áspera, discusiones en plazas improvisadas. Es un mundo creativo, sí, pero también tenso. El progreso externo se multiplica, pero el corazón interno se marchita. La violencia aumenta, la arrogancia se normaliza, la injusticia se vuelve paisaje. Noé crece en ese contexto dual. Vive en un mundo donde la mayoría se ha olvidado de Dios, pero donde aún persiste un pequeño círculo que guarda la tradición de Asura. Es como si caminara entre dos melodías, la estridente, nacida en la ciudad de Caín, y la suave, nacida en la llanura de Set. Y él, poco a poco, decide cuál seguir. Cierra los ojos e imagina una escena. Es de noche. Afuera, la ciudad bulle con ruido de fiestas y forjas. Adentro, en la choza de Noé, hay silencio. Él se sienta cerca del fuego, sus hijos alrededor, y recuerda las palabras de su abuelo. Caminar con Dios es más fuerte que cualquier muro. El viento se cuela por las rendijas, pero la calma es más fuerte. Ese contraste es lo que explica por qué Dios lo eligió. Cuando llegó la orden de construir un arca, Noé no se rió, no dudó, no argumentó. Estaba entrenado para escuchar. Su oído no estaba acostumbrado solo al bullicio humano, sino al silencio de la fe. Y esa costumbre, heredada de Asura y transmitida de generación en generación, fue lo que salvó al mundo. Ahora piensa en esto. El futuro de la humanidad dependió, en última instancia, de una tradición invisible. No de las herramientas de hierro, no de las ciudades llenas de ruido, sino de la costumbre de pronunciar el nombre de Dios en medio del día común. Esa costumbre, tan sencilla y aparentemente pequeña, fue el verdadero cimiento del arca. Respira, lento. Imagina que tú también formas parte de ese círculo. Afuera, el mundo grita, exige, se agita. Adentro, alguien susurra una oración. Y en ese susurro está la semilla de todo lo que permanece. La historia de la humanidad, desde sus primeros capítulos, parece bifurcarse en dos caminos. Uno nace de Caín y Abán. El otro, de Set y Asura. Dos linajes, dos melodías, dos visiones del mundo. Y lo fascinante es que esas dos rutas, aunque tan antiguas, siguen resonando dentro de nosotros. Por un lado, está la línea de Caín y Abán. Después del exilio, Caín funda una ciudad, la primera de la historia. Sus descendientes inventan instrumentos musicales, trabajan los metales, levantan estructuras. La vida urbana florece. Calles de tierra pisoteada, casas de barro endurecido, humo de forjas subiendo en columnas oscuras. Los sonidos son constantes. Martillazos, gritos de comerciantes, niños jugando entre las chozas, mujeres tejiendo y cantando canciones ásperas. Abán, envejecida pero aún firme, observa con mezcla de orgullo y cansancio. Su linaje es ruidoso, creativo, pero también marcado por la violencia y la desconfianza. Por el otro lado, la línea de Set y Asura. Ellos no construyen ciudades, construyen costumbres. No inventan herramientas, inventan confianza. Su mundo no está lleno de humo y ruido, sino de pastos moviéndose con el viento, de estrellas brillando sin interrupción, de voces bajas invocando al Creador. Asura, ya con arrugas en las manos, sigue enseñando a los más pequeños que nombrar a Dios no es tarea solemne de sacerdotes, sino gesto cotidiano, tan natural como beber agua o partir pan.
El contraste no podría ser más claro. La ciudad de Caim representa el progreso externo, dominar la piedra, el metal, la música. La llanura de Set representa el progreso interno, dominar el miedo, la soledad, el egoísmo. Una busca dejar huella en la tierra. La otra busca dejar huella en el corazón. Ahora, respira hondo e imagina ambas escenas en paralelo. De un lado, la ciudad iluminada por el fuego de las forjas, con risas fuertes, canciones y discusiones. El aire pesado de humo y calor. Del otro, la llanura silenciosa, iluminada por la luna y las estrellas, con oraciones que apenas se escuchan pero que atraviesan el tiempo. El aire fresco, limpio, lleno de calma. Lo sorprendente es que ambas líneas son humanas. No se trata de elegir una y despreciar la otra, sino de reconocer que las dos viven dentro de nosotros. Hay días en que somos herederos de Caim. Corremos, producimos, martillamos, construimos. Y hay días en que somos herederos de Set. Paramos, respiramos, invocamos, confiamos. Avan y Asura, aunque olvidadas por los textos oficiales, siguen presentes en esa dualidad. Una representa la supervivencia a través de la obra visible, sostener una ciudad, alimentar el progreso. La otra representa la supervivencia a través de la obra invisible, sostener la fe, alimentar el alma. El mundo moderno no es tan distinto. Las ciudades actuales siguen llenas de ruido, humo, pantallas y forjas electrónicas. Y al mismo tiempo, en rincones silenciosos, todavía hay quienes repiten costumbres antiguas. Orar antes de dormir, agradecer antes de comer, mirar el cielo en busca de algo más. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces corres como Caim, inventando, construyendo, persiguiendo? ¿Y cuántas veces descansas como Asura, respirando, confiando, invocando? Tal vez la humanidad nunca salió de ese cruce. Seguimos caminando con un pie en cada camino. Cierra los ojos. Escucha dentro de ti esas dos melodías, el ruido de la ciudad, el susurro de la oración. Ambas te pertenecen, ambas te habitan. Y, en ese equilibrio silencioso, se sostiene nuestra condición humana. Y llegamos a un punto inevitable, el silencio de la Biblia. Ese silencio que, en medio de genealogías precisas y nombres de varones, apenas deja caer una frase breve, casi un descuido. Adán engendró hijos e hijas, nada más. Ni un nombre, ni un detalle, ni una historia. Solo una línea escondida, como nota al pie de página. Ese silencio, sin embargo, no es vacío, es revelador. Nos muestra que la narración bíblica eligió centrarse en ciertos hilos, las alianzas, las caídas, las promesas. Lo demás quedó fuera de cuadro, y en ese lo demás estaban ellas, Avan, Asura y las hijas sin nombre, mujeres que no aparecen en listas oficiales, pero que sostuvieron la vida en lo invisible, cocinando, amamantando, transmitiendo memoria, encendiendo fuegos, enseñando palabras. Imagina un escriba antiguo. Está inclinado sobre un pergamino, la luz de una lámpara de aceite titilando, el estilete raspando la superficie. Escribe con cuidado. Fulano vivió tantos años, engendró a Mengano y luego murió. Cada línea es un nombre, una cifra. Atrás, casi fuera de escena, mujeres lavan ropa en el río, muelen grano, acunan niños. Ellas son la raíz, pero el escriba solo dibuja el tronco. Y así, la historia oficial se convierte en árbol sin raíces visibles. El silencio bíblico nos obliga a pensar, ¿qué sería del mundo sin esas raíces? Sin Avan sosteniendo a Caim en el exilio, no habría ciudad. Sin Asura enseñando a Enós, no habría oración. Sin esas hijas olvidadas, no habría humanidad. La ausencia de sus nombres en el texto no es ausencia de su importancia.
Es simplemente un vacío que nos invita a imaginar. Porque la historia, la de verdad, nunca cabe entera en los libros. Lo que está escrito es apenas una parte. Lo que nos está, lo invisible, es lo que sostiene todo. Y aquí está la paradoja. Lo más importante casi nunca aparece en los registros. Lo esencial sucede en silencio.